tengan todos estos cuestionamientos, es un nivel de irresponsabilidad para afrontar el hecho de gobernar un país que la verdad que no creo que el país y los 33 millones de peruanos deban ser sometidos a esto en los próximos 3 años y medio. Y está con nosotros en nuestros estudios Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, la Confederación Empresarial del país, como ustedes saben. Óscar, bienvenido. Gracias, Nicolás. Buenos días. Una situación terrible la que estamos viviendo luego de más de 2 años y medio de pandemia, estar en esta situación de inestabilidad política a la que nos está sometiendo el gobierno y ahora el Congreso. La verdad que es terrible, muy fuerte. Como bien decías tú, claramente la prioridad no es lo que requiere la población, ¿no? No hay medicinas, no hay fertilizantes, los precios suben y seguimos viendo corrupción alrededor de los nombramientos cuestionados de este gobierno. Ahora, el problema es cómo salimos de esta situación, porque ha habido llamados e intentos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Monseñor Barreto estuvo acá y desde acá hizo una invocación al presidente para que lo reciba, y el presidente lo recibió, fue horrible, porque era como que el cardenal le extiende la mano y se la escupieron, poco menos, ¿no? Cuando él estaba tratando de poner sus buenos oficios para hacer un gabinete de consenso, ¿no? Ni siquiera es la competencia del cardenal, pero se mete preocupado por los problemas del país, como otros sectores, como está haciendo Elvia Barrios, presidenta de la Corte Suprema, que no tendría por qué hacerlo, y pide que, bueno, reunamos el Consejo de Estado. Ya si no quieren reunir el Acuerdo Nacional, por lo menos el Consejo de Estado, para hablar entre nosotros y escucharnos. La propia OEA, que fue llamada por el gobierno en su comunicado al final de los 2 días de trabajo, convocando al diálogo, y 2 días después, viendo lo que está sucediendo, haciendo un llamado a que se retome el diálogo, ¿no? Entonces, pareciera que el diálogo nunca ha sido una opción que el gobierno quiera promover, ¿no? Nosotros lo hemos visto como sector empresarial, por ejemplo, no solamente en el Acuerdo Nacional, por lo que describes, que estuvo también Max Hernández involucrado en esas reuniones, sino también en el frente de trabajo, en donde el Consejo Nacional del Trabajo realmente no ha funcionado porque no ha habido voluntad de diálogo del gobierno. Y tenemos que recordar quién estaba en el Ministerio de Trabajo cuando básicamente se vulneró la institucionalidad del Consejo Nacional del Trabajo fue la ministra Betsy Chávez, ahora premier, ¿no? Entonces, son señales claras que está dando el gobierno que el diálogo para ellos no es una opción. Ahora, hay toda una corriente ciudadana que lo que resulta más sorprendente es que no está determinada o sesgada por una u otra opción política, porque hay gente de todos lados que he visto que la está firmando, que lo que está proponiendo es adelantar las elecciones y procesar, me parece que son 7 modificaciones, algunas de ellas constitucionales, para que la próxima elección, que debería ser pronto, nos vacune en alguna medida de lo que nos ha pasado con respecto a la elección de quienes han tenido en sus manos el gobierno, ¿no? Así es, o sea, si el proceso y las reglas de juego que nos han traído hasta acá a los gobernantes que hemos tenido en los últimos años, incluyendo al gobierno del presidente Castillo y el Congreso que tenemos, no está dando resultados, tenemos que pensar de que se tienen que generar cambios, ¿no?, para una solución de mediano y largo plazo, pero parece que esto está un poco más lejos de la crisis política en la que estamos, ¿no? Más bien, creo que el Congreso debe ser muy cuidadoso y muy prudente de no pisar el palito, ¿no? En cuestiones de confianza, que ahora no se sabe si va 1 o va 2, es claro que todavía no va la primera, ¿no? Pero el gobierno está queriendo interpretar lo contrario. Entonces creo que el Congreso tiene que ser muy inteligente, más inteligente, y va a tener que ser muy práctico que nunca, para no caer en un juego de una cuestión de confianza, seguramente por el presupuesto, porque aparentemente el tema no son los temas de fondo, ¿no? Esta cuestión de confianza que están haciendo una interpretación fue el segundo intento del el ex premier Aníbal Torres, ¿no? Entonces queda claro que van a venir una seguidilla y el Congreso va a tener que ser muy cuidadoso en no caer en ese juego, ¿no? Ahora, Alejandro Cabero, el congresista Alejandro Cabero, escribió en su Twitter: matar o morir.
Es decir, que más o menos lo que está ocurriendo es esto, porque ha habido mucha controversia sobre la cuestión de confianza, pero yo tengo el acta del Consejo de Ministros en la que se acuerda, se discute el tema este de la votación con respecto a la ley 31399. Y dice, en este caso, dice, el rechazo de plano de la cuestión de confianza constituye a todas luces una negación de la cuestión de confianza. Por lo tanto, la consecuencia es la crisis total del gabinete. Ahí explican, pero terminan diciendo, en este sentido, al haberse producido la crisis total del gabinete, el Consejo de Ministros acordó por unanimidad que todos los ministros de Estado y el presidente del Consejo de Ministros presenten su renuncia al señor presidente. E inmediatamente, el documento que se adjunta es la renuncia de Aníbal Torres Vázquez. En ese contexto, o sea, está renunciando porque interpretan que les han negado la confianza. Y agrega en la carta, además, que Aníbal Torres Vázquez le envía al presidente, dice lo siguiente: conforme a lo acordado en la sesión del Consejo de Ministros del 24 de noviembre, presento mi dimisión al cargo de presidente del Consejo de Ministros, el cual vengo ejerciendo desde el 9 de febrero del 2022, al haber sido designado mediante resolución suprema. Es decir, él dice, yo renuncio porque nos han negado la cuestión de confianza. O sea, está claro que el gobierno va a la confrontación con ese tema. Y ayer en Radio Televisión Peruana, Betsy Chávez ha insistido sobre eso. Sí nos han negado y como que yo voy a la guerra. A ver, niéguenme la cuestión. Ayer como que ha pechado al Congreso. A ver, niéguenme pues la confianza a mí como presidente del Consejo de Ministros. Sí, no sorprende, ¿no? Los antecedentes ya nos pintaban de cuerpo entero a la ahora premier Betsy Chávez. Y lo que estamos viendo y hemos tomado conocimiento de esta acta del Consejo de Ministros, por primera vez vemos un nivel de coherencia alrededor de una interpretación que no es la correcta, claramente, ¿no? Si uno revisa la Constitución y las leyes, ¿no? Todo esto se dio porque se aprendió de problemas que hemos tenido en el pasado, en donde no podemos dejar a una interpretación que se pueda dar una negación fáctica, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el camino que está tomando el Congreso y que lo haga rápido. Exitosa. Y creo que es muy interesante ver lo que ha pasado con la vicepresidenta, Dina Boluarte, ¿no? Que no firma esa acta y que también dio un mensaje de que no iba a ser parte del gabinete. O ella tiene muy claro de que esta interpretación no está bien, colisiona con la Constitución y el marco normativo, el reglamento del Congreso, o el propio gobierno se está cuidando porque sabe de la fragilidad de su interpretación, ¿no? Entonces creo que ese es un frente que hay que analizar y que nos dice mucho también en esta situación tan crítica. Tenemos que ir a la pausa, Óscar, y yo quisiera que regresemos para hablar de la situación económica, o sea, que cómo desde la mirada de los empresarios, cuál es el impacto que está teniendo todo este desmadre político para la economía nacional. Regresamos con Óscar Caipo, presidente de Confiep. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Óscar Caipo, presidente de Confiep. Y yo quiero, antes de seguir, Óscar, hay un elemento acá que es bien importante. Ayer se publicó la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos con respecto a la valoración del desempeño del gobierno y del Congreso, y las cifras son, a mí me han resultado sorprendentes. El presidente tiene 61% de desaprobación, pero tiene 31% de aprobación, lo cual a mí me resulta bastante. Mientras que el Congreso tiene una desaprobación pues brutal y tiene solamente, según IEP, 10%. Según las otras encuestadoras, tiene todavía menos que 10%. Y hay bolsones del país, como por ejemplo el Oriente y el Sur, donde las cifras de desaprobación del presidente están por encima del 40%. Es decir, que hay un sector de peruanos que piensa que Pedro Castillo es víctima de un asedio del Congreso, que no lo deja gobernar. Y además, cuando yo he discutido con la gente sobre esto, con gente que me ha argumentado en ese sentido, no, que el problema acá es el Congreso, que no lo dejan al presidente porque viene de abajo. Yo le digo ya, pero las denuncias de corrupción y la respuesta que he escuchado es sorprendente. Pero si eso han hecho todos, ¿por qué no actuaron con los otros igual que están haciendo con él? Porque viene de abajo, y ahí regresamos a la discusión de que todo el problema es que el Congreso ataca al presidente porque viene de abajo. Pero es real que esto está ocurriendo. Hay un sector de peruanos que piensa de esa manera.
Sí, es muy peligroso. Lamentablemente no hemos aprendido nada de lo que ha pasado en las últimas décadas. Lo que ha pasado no justifica que ahora llega el gobierno del pueblo, como dice el presidente Castillo, y entonces ahora le toca a este gobierno hacerlo, ¿no? Y la pandemia debe ser un punto de inflexión, un punto de cambio, porque nos demostró justamente la fragilidad que tenemos como país y como sociedad para poder responder a un riesgo tan grande como el que, al que estuvimos expuestos, ¿no? Somos el país con más muertes por millón de habitantes del mundo, el doble que el segundo, Nicolás, ¿no? Y tuvimos una de las caídas más importantes en la economía, si bien también rebotamos rápidamente, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la corrupción, ¿no? El sistema de salud no estaba a la altura. Después de 30 años de crecimiento económico, cuando hemos generado recursos como nunca antes, los recursos se multiplicaron por 26 veces. El presupuesto que teníamos en el año 1992 era de alrededor de 6.500 millones de soles. En el año 2021, 183.000 millones de soles. Y eso gracias a la recaudación fiscal, a los impuestos que pagan los empresarios, los trabajadores, los ciudadanos cuando consumen. El problema está en que estos gobiernos son muy irresponsables y le mienten a la gente. Le hacen creer que el problema está en ese lado de la ecuación. Y en realidad el problema está en el lado de la corrupción y de la descentralización, que no llegan los recursos a atender las demandas de la población, ¿no? Entonces, es muy peligroso, pero tenemos que salir a aclarar esta situación. Te escuchaba al inicio del programa llamar la atención de por qué no nos enfocamos en atender las verdaderas demandas de la población. Este gobierno llama muchísimo la atención que no hay fertilizantes, no hay medicinas, suben los precios de los alimentos, el sistema educativo, que si bien es un tema que viene de décadas, no han ejecutado la inversión y el gasto suficientes con tantos cambios. Todo tiene que ver al final con la decisión política del presidente y con los nombramientos de las personas que ha hecho por las razones que sea. Al final ha repartido por cuoteo político. Pareciera que en esta etapa a la que ha entrado y escalado el gobierno y la situación política lo está haciendo para defenderse de lo peor que pueda suceder en el Congreso, pero nadie está viendo en este momento cuál es la necesidad que tiene la población para atenderla. Y eso es muy grave. Yo creo que eso podría cambiar esa tendencia, porque la aprobación-desaprobación del gobierno ha ido oscilando, ¿no? Entre 20 y 30% de aprobación, entre 60 y 70% de desaprobación. No me sorprendería que en los próximos meses esto pueda volver a revertirse, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando realmente en la economía? Porque el gobierno da cifras de que supuestamente, aunque el crecimiento es pequeño en comparación a años anteriores, el Perú sigue creciendo, ¿no es cierto? La situación económica comparada con otros países es mejor, ¿no? No tenemos los niveles de inflación que hay. O sea, por ejemplo, me enseñaban lo que son $500 cambiados a pesos argentinos en este momento. O sea, no te entran en la billetera, no te entran. O sea, necesitas un maletín o una cartera para llevar el equivalente a $500, ¿no? Claro, pero no podemos compararnos con Argentina. Pero digamos, esos son los argumentos de... Sí, claro. La realidad es que tenemos que compararnos contra nuestro potencial y con el histórico que hemos tenido de crecimiento relativo. Éramos los líderes del crecimiento de la región en los últimos 20 años. Eso es incuestionable, ¿no? Y es gracias a la solidez macroeconómica que se construyó en ese mismo periodo, con niveles de reserva que superan los 70.000 millones de dólares, haber tenido esta inflación tan baja y un tipo de cambio muy estable, tiene que ver con ello también, pero lamentablemente en esta época lo que estamos viendo es una desaceleración clarísima. 3 meses consecutivos de crecimiento por debajo de 2%. El MEF ha tenido que corregir las proyecciones, faltando pocos meses porque no se iba a llegar a superar el 3.3% de crecimiento, pero dentro de esa cifra el empleo no se recupera. Hay 1 millón de peruanos más a la prepandemia que tienen empleo precarizado. La cifra total parece que está similar, pero debajo de la cifra total hay una gran precarización y la informalidad que conocemos. Y desde el punto de vista empresarial, que impacta todo también, la inversión está decreciendo. Se proyectaba que iba a crecer 0% este año, pero parece que va a decrecer 1%.
y el próximo año estaría decreciendo entre 2 y 3% la inversión privada, que es el 80% de la inversión, Nicolás. Esto es lo que genera empleo, el empleo genera ingresos y entonces la economía se comienza a dinamizar, ¿no? Entonces es muy grave y todo lo que está pasando no ayuda. Vemos noticias de grandes empresas que ya no solamente no vienen a invertir, sino que se van, ¿no? O sea, conocer que Enel va a salir del Perú, ¿no? Porque ya no lo ve como una operación atractiva a pesar de que tiene una presencia muy importante en el sector eléctrico, energético. La verdad que debe llamarnos la atención. No estamos para dejar que empresas importantes que vienen a apostar a invertir por el Perú se vayan, ¿no? Y entonces el gobierno tiene que reaccionar, tiene que darse cuenta que nos está llevando a no solamente una crisis de corto plazo, sino un problema de viabilidad de mediano y largo plazo, Nicolás. Ahora, el tema es qué hacer para salir de esto. O sea, es posible, es decir, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con la gente del gobierno, con Kurt Burneo, han discutido con el ministro de Economía? O sea, porque lo que está claro es que en el Ministerio de Trabajo, yo lo discutí hace unos días con Alejandro Salas acá, con respecto a la queja que había de los empresarios en relación al cambio de la legislación o al cambio de las reglas de la tercerización sin haber pasado el proyecto por el Consejo del Trabajo, que hubiera sido lo lógico, ¿no? Que era donde se reúnen todos los actores, ¿no? Pero ¿ustedes tienen alguna relación con el gobierno en este momento? Muy limitada, ¿no? Sectorialmente, gremios, digamos, sectoriales directamente. Nosotros tenemos una relación fluida con el MEF, nos han convocado a varias reuniones. El ministro es consciente de la necesidad de generar confianza. Él lo llama al pilar 3 del Plan Impulso Perú, la reconstrucción de la confianza, ¿no? Tiene claro que se ha destruido en los últimos meses, ¿no? Sin embargo, no es suficiente. O sea, es un buen plan para comenzar, está ahí, no había nada durante 14 meses, pero no hay coherencia en el gabinete, ¿no? Y obviamente en esta situación en la que estamos de polarización y de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, en que está aparentemente tratando de cerrar el Congreso, tener una discusión de generación de confianza es imposible, ¿no? Y claramente, nuevamente, lo que demostró el gobierno en el CNT y lo que demostró al no convocar al Acuerdo Nacional es que el diálogo parece no ser el mecanismo que ellos están buscando para obtener sus objetivos, ¿no? Ahora, la pregunta es si en el mundo empresarial, porque la postura del gobierno es clarísima. Reitero, lo dijo acá Alejandro Salas, lo dijo ayer de alguna forma Betsy Chávez en la entrevista en el canal del Estado. Lo que ellos quieren es un trato basado en que el gobierno y el Congreso se quedan hasta el 2026. Es decir, que el Congreso tiene que archivar cualquier proyecto de vacancia contra Pedro Castillo y aceptar que pese a las denuncias de corrupción que hay en contra de él, tenemos que mirar para el techo y seguir para adelante esto. Eso es lo que está proponiendo el gobierno. Y ya, yo decía al comienzo, esto no es un problema si resulta o no aceptable para el Congreso, es si esto resulta aceptable o no para el país. Y en Lima, así como hay señales en el oriente y en el sur del país donde la popularidad del presidente puede superar hasta el 40%, exitosa. En Lima es espantosa la impopularidad, que tiene 72, 75%. Entonces yo le pregunto, ¿para usted sería aceptable un acuerdo en el que decíamos ya, miramos para el techo sobre las denuncias de corrupción y vamos para adelante y formamos un gabinete de consenso? ¿Eso puede ser aceptable? Bueno, en primer lugar, los hechos y los indicios tan graves que hemos visto en los últimos meses, es muy difícil que podamos de la noche a la mañana decir esto no se dio, no existe, número uno. Número dos, lo que nos ha mostrado el gobierno hasta ahora, antes de que todo esto salga a la luz, antes de que tengan todos estos cuestionamientos, es un nivel de irresponsabilidad para afrontar el hecho de gobernar un país que la verdad que no creo que el país y los 33 millones de peruanos deban ser sometidos a esto en los próximos 3 años y medio. Yo creo que no aguantan más, no da más. Claramente no hay capacidad, pero tampoco hay voluntad política y con eso es muy difícil pensar que pueda haber propósito de enmienda, Nicolás, para empezar a cambiar las cosas. ¿Tú no crees, Oscar, que haya
ninguna salida que pase por aceptar que Pedro Castillo se tiene que quedar hasta el 2026. Cualquier salida tendría que pasar por la salida del presidente. Bueno, se le ha dado al presidente varias oportunidades de que nombre gabinetes de ancha base, gabinetes de consenso, que mejore los nombramientos. Desde la CONFIEP ese ha sido el llamado que hemos hecho desde el inicio de este gobierno, pero parece que esa no es una opción, ¿no? Hemos entrado en una situación que vemos eso como un escenario muy difícil. Ahora, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Claro, porque lo que dice la gente del entorno de Castillo es que como está asediado con la amenaza de vacancia, Exitosa. El presidente tiene que engancharse con Perú Libre, que le da votos para que no lo vaquen con, ¿no?, sectores de acción, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, yo tengo una última pregunta, Oscar. La pandemia reveló, digamos, la ilusión del milagro peruano. Es decir, es cierto, el Perú creció en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria, pero de repente la pandemia nos reventó en la cara una realidad horrible en el sistema de salud, en las condiciones de vida, en las condiciones de empleo, en el acceso a los servicios de millones de peruanos. Es decir, algo falló. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la autocrítica que el mundo empresarial tendría que hacer con respecto a esto? En primer lugar, tenemos que ver dónde está el problema, ¿no? Y empezar a buscar una solución, ¿no? El problema no está en el modelo de crecimiento, si no, no hubiéramos sido el país que más creció en la región. No hubiera sido en el problema de generación de recursos. Hemos sido el país, te aseguro que no hay ningún país en el mundo que en un periodo de 30 años haya multiplicado por 26 veces la generación de recursos y presupuestos. El problema está en cómo esto llega a atender las necesidades, y creo que es evidente para todos nosotros, Nicolás, que la descentralización no ha funcionado, ¿no? Y la corrupción ha proliferado. Se ha convertido en un buen negocio ser un funcionario público, una autoridad o un político corrupto, ¿no? Y esto ha sido tomado por personas que no han tenido no tienen la seriedad y no tienen la intención de atender a las demandas de la población. La autocrítica al sector privado es que ha sido parte de eso también, ¿no? Claro, Lavallato, Club de la Construcción. Claro, todas esas empresas. claro, porque la corrupción no es el funcionario corrupto solamente, es el funcionario Exacto. corrupto que está asociado a empresarios que lo corrompen, digamos, ¿no? Y el problema es que cuando el sector empresarial aprende de esa situación, separa a las empresas que estuvieron involucradas, implementa sus códigos de conducta y sus controles para evitar problemas de corrupción, y se da cuenta que esto no puede seguir así, siempre hay funcionarios corruptos y siempre hay nuevos empresarios que están dispuestos a corromper a funcionarios para poder conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que comenzar a cambiar, Nicolás. Entonces, es muy difícil tener una conversación de vamos a taparnos el ojo si no cambiamos eso, si permitimos que la corrupción siga cambiando, porque si no, de acá a 3 años y medio vamos a seguir sin atender las principales demandas de la población, y entonces, ¿quién nos salva? Oscar Caipo, presidente de CONFIEP, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Nicolás.